Muy bien. Buenas tardes. Continuamos con estas jornadas del 11º Coloquio Binacional Argentino-Peruano. Hemos tenido una serie de conferencias muy interesantes. En estos 3 días ya estamos finalizando, estamos en la última etapa, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la mesa que teníamos en la mañana, que tenía que ver con todo este tema de esta gran celebración que hemos tenido este año de la independencia, y es para mí todo un placer y un honor volver a tener acá a los 2 señores con los que tuve el placer el año pasado de trabajar con la cátedra, en los cuales ya están como cada vez más centrados con el tema del plan de operaciones. Así que les voy a dar la palabra al señor Vera y al señor Coronel, como les llamo yo. Bueno, bien, bueno. Muy bien, muy amable. Buenas tardes a todos. Gracias por venir, compañeros, profesores. Muy bien. Nuestro trabajo en este caso gira alrededor del documento conocido como Plan de Operaciones, Plan de las Operaciones, que está generalmente atribuido a Mariano Moreno, el secretario de la Junta. Y vamos a hablar un poquito de la polémica alrededor de este documento y de un aporte que nosotros a través de nuestra investigación hacemos a esta polémica. En un principio, contar un poquito que la investigación empezó en la cátedra en la que participa Fernando, que es, nosotros somos estudiantes del Instituto Superior Profesorado Joaquín B. González, del profesorado de Historia, y durante la cursada con la profesora Varela comenzamos a leer sobre el plan de operaciones. Bueno, hicimos una pequeña investigación, vimos que había como una polémica que dada por resuelta y en realidad no estaba resuelta de ninguna manera. Luego, bueno, seguimos en la carrera y tuvimos aportes de otras cátedras, en mi caso de la cátedra de historiografía del profesor Cantoni, en el caso de Fabián, la cátedra de historiografía de la profesora Sauro, acá presente, y finalmente aportes del profesor Martín Fioretti, que también nos acompaña y nos apoya en esta investigación. Bueno, vamos a comenzar rápidamente porque, como sabemos, el tiempo es tirano en todos lados. Acá en la primera imagen lo que tenemos es el facsímil de la portada del plano, que es la aparición primera de este documento. Es una copia existente en el Archivo de Indias de Sevilla, que la consiguió Eduardo Madero preparando la historia del puerto de Buenos Aires. Y se encontró con esta copia, la envía a Buenos Aires, etcétera, etcétera. Se termina publicando este plano de las operaciones en los escritos de Mariano Moreno, que edita la editorial El Ateneo, que están preparados por el doctor Piñero. ¿Qué es el plan de operaciones? Bueno, es un documento, tenemos el próximo, ¿no? Es un documento que consta de un exordio y de una serie de articulados que tratan básicamente de las acciones que debe llevar a cabo la Revolución de Mayo para llevar a buen puerto esta revolución. Está escrito hacia fines de junio. Durante el mes de junio, se escribe y es presentado, según el documento que encontró Eduardo Madero en el archivo de Sevilla, alrededor del 30 de junio, ¿no? 30 de agosto. El 30 de agosto es presentado ante la Junta, es un documento secreto. Entonces, bueno, básicamente trata de cómo va a actuar la Junta hacia los adeptos, hacia los que estén contra la revolución y hacia los que estén hacia los tibios, digamos, ¿no? Bueno, después habla sobre, básicamente, política exterior, dedicándose solamente a lo que es la banda oriental y lo que es el sur de Brasil, y en un artículo sobre la conquista del Río Grande. En el documento nunca se habla de Perú, nunca se habla del Alto Perú,
nunca se habla de Chile, ni siquiera del interior, digamos, no se especifican zonas del interior en ese momento el Virreinato del Río de la Plata. La polémica gira en torno a si el plan de operaciones fue escrito por Mariano Moreno o no fue escrito por Mariano Moreno. Cuando se publica en 1896, se publica como un escrito original de Mariano Moreno inédito, y a partir de ahí empieza una polémica que sigue hasta el día de hoy. La polémica es, bueno, como recién dije, si el plan fue escrito o no por Mariano Moreno. Diferentes escuelas historiográficas se posicionan frente a este documento, algunos diciendo que es no escrito por Mariano Moreno, que es falso. El más circunspecto ejemplo de esto es el de Ricardo Levene en su estudio sobre Mariano Moreno y la Revolución de Mayo, donde presenta la primera prueba fáctica concreta sobre la no autoría de Mariano Moreno, dice la apocricidad del documento. Hace un estudio caligráfico sobre el documento escrito y da cuenta de que fue escrito por un enemigo de la revolución, que era, ¿cómo es el nombre del enemigo? Antón Álvarez de Toledo. Bueno, un conspirador que vivía en Montevideo. Luego aparece Ruiz Iñazú, que también es un representante de la nueva escuela histórica argentina, presentando pruebas utilizando la misma metodología, pero pruebas al contrario, de que sí era de Mariano Moreno. Presenta escritos, cartas de la princesa Carlota Joaquina hacia el rey Fernando VII, donde se habla de este documento, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora vamos a ver, esta diapositiva muestra todas las publicaciones que tratan sobre esta polémica. Esto es de 1896 a 1950, alrededor de 27, 28 documentos que hablan de esta polémica. Que dicen, bueno, ¿es escrito por Mariano Moreno o no es escrito por Mariano Moreno? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Luego, de 1950 hasta hoy, otra vez unos 30 escritos que polemizan sobre esto. No sé si se alcanza a ver que en realidad la polémica llega hasta el año 1978. Existen documentos que se escriben sobre esta polémica del plan de operaciones. Esa polémica se corta hacia fines de la década del 70 porque, bueno, muchos sostienen que a partir de Revolución y Guerra de Alperindón, el plan de operaciones no es un documento importante para entender la lógica de la Revolución de Mayo, por ejemplo. Recién en el 2000, cuando aparecen algunos otros documentos nuevos de Mariano Moreno, la polémica como vuelve a aparecer. Hace poco salieron un par de libros en los últimos 3 o 4 años al respecto de la polémica esta sobre si lo escribió Mariano Moreno o no lo escribió Mariano Moreno. Lo que nosotros venimos a mostrar es que desde hoy hasta hoy y desde 1896 se publicaron, bueno, alrededor de 50, 60 documentos, libros, artículos, discutiendo sobre la polémica del plan de operaciones, y se hace mención a cuál fue la primera vez que se menciona este documento en la historia. Y la primera vez que se menciona este documento en la historia, la primera vez que se hace mención a este documento es en el año 1829, en un libro que se llama Historia de las Revoluciones de Hispanoamérica, que está escrito por Mariano Torrente, que es un escritor, diría, orgánico de la corona española, que hace una reseña de todas las revoluciones que se dieron en Hispanoamérica desde una visión realista, y cómo cada una de las revoluciones se fueron dando en América, etcétera, etcétera. Muy bien, en una extensa nota al pie de este libro, en la página 94, Mariano Torrente dice que de casualidad a él le llegó una copia de un documento escrito por el secretario de la Junta, Mariano Moreno, y reproduce algunos artículos, algunos fragmentos de ese documento. Esta, en 1829, es la primera mención del plan. En los 52 aproximadamente documentos, libros, artículos que vimos que se trata del plan, en todos ellos se dice, bueno, la primera mención del plan de operaciones es la de Torrente de 1829. Ahora bien, este es nuestro humilde aporte a la investigación. Trabajando sobre el plan de operaciones,
yendo a bibliotecas, revisando documentos, leyendo, buscando, usando tecnologías digitales que permiten una investigación mucho más profunda sobre documentos, a los que no había acceso tan fácil como hoy en día. Llegamos a este dato que le vamos a presentar ahora. La primera mención del plan de operaciones no fue la que todos los escritos sobre el plan de operaciones dicen que fue en 1829, sino que la primera mención del plan de operaciones se da en la Gaceta del Gobierno de Lima, en el número del 17 de abril de 1819, 10 años antes de lo que se cree. En esta Gaceta del Gobierno de Lima, este número que trata que nombra al plan de operaciones, es un número que está dedicado básicamente a presentar a San Martín como un salvaje que viene a destruir Lima. San Martín ya está en Chile para esta época. San Martín está avanzando hacia el norte y la Gaceta del Gobierno presenta unas cartas de un supuesto ajusticiamiento del que San Martín es parte, junto al gobernador de Chile, donde una cantidad innumerable de prisioneros de guerra realistas son pasados por las armas sin ningún motivo. Entonces, lo que dice la Gaceta del Gobierno es: esta actitud de San Martín es lógica porque este documento escrito por la primera junta a la que San Martín responde muestra que son salvajes. Este es el artículo 1, reflexión 7, que presenta la Gaceta de Lima y que es la primera mención, podemos decir ahora, del plan de operaciones, que es en 1819. Ahí voy a ver un fragmento del artículo 1, reflexión 7, que dice: consiguientemente, cuantos caigan en poder de la patria de estos segundos exteriores e interiores, como son gobernadores, capitanes, generales, etcétera, que son, digamos, realistas, cualquier otra clase de personas de talento, opinión y concepto, principalmente las que tienen un conocimiento completo del país, su situación, etcétera, etcétera, está hablando de los contrarrevolucionarios, deben decapitarse. Lo primero, porque son los antemurales que rompemos de los principales que se opondrían a nuestro sistema por todos caminos. Lo segundo, porque el ejemplo de estos castigos es una valla para nuestra defensa. Y además porque nos atraemos al concepto público. Esto es lo que utiliza la Gaceta del Gobierno de Lima para denostar a San Martín, para demostrar que la revolución es una revolución hecha por salvajes y bárbaros, y es, además, la primera vez que se menciona el plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno por lo menos hasta ahora se creía que la primera mención era la de Torrente en 1829, y nosotros, a través de nuestra investigación, gracias a la cátedra de Varela, gracias a la cátedra del profesor Asauro, gracias a la cátedra del profesor Cantoni y del profesor Fioretti, podemos decir que nosotros, en nuestro rol de docentes de formación y investigadores incipientes, es nuestro aporte. Muchas gracias. Sí, lastimosamente. Siempre conmigo. Ok, bueno.